Bien, hermanos, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces, hermano Néstor. Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien, que hayan tenido un buen día, que hayan sido acompañados por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor, todo el día en sus labores habituales, en sus quehaceres. Y el día de hoy, queridos hermanos, tenemos a nuestro hermano Mario Javier Moreno, que nos traerá otro interesante tema para este día. Gracias, hermano Mario, por habernos eh, dado un poquito de su tiempo para poder exponer la palabra del Señor aquí. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial y quisiera pedir en esta ocasión, eh, nuestro hermano Oscar, ¿es posible, hermanito Oscar, que usted nos guíe en una oración, por favor? ¿Mm? Pidiendo ahí por los hermanos enfermos, por la familia de nuestra hermana Luz Dari también, si quisiera, si es posible que pueda pedir por mi esposa también, Soledad, Ujú. porque está enfermita y para que pueda verse restablecida lo antes posible su salud. Muchas gracias, hermano. Adelante usted, por favor. Bien, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, queremos elevar esta oración. Damos gracias por la bendición y la posibilidad nuevamente de estar conectados y utilizar, Señor, este medio con estos fines, Señor, de edificación y crecimiento espiritual. Agradecemos, Señor, la posibilidad de escuchar a nuestro hermano Mario esta tarde, por quien pedimos, Señor, una bendición especial para él, para que sea instrumento suyo, Señor, y de su boca pueda emanarse y escucharse esa palabra de vida y de edificación que todos y cada uno de los cristianos necesitamos. Rogamos, Señor, una bendición especial también para su familia. Y también, Señor, queremos dedicar esta oración, especialmente pidiendo por nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están delicados de salud. Rogamos, Señor, que usted pueda brindar los medios necesarios, Señor, para que puedan salir adelante los médicos, los remedios o los tratamientos, Señor, que sean necesarios, porque sabemos, Señor, que cuando uno tiene un familiar, ¿verdad?, con problemas de salud es complicado y es difícil. Le pedimos por nuestra hermana Soledad, por los hijos de nuestra hermana Luz Dari, por todos y cada uno de los hermanos, Señor, que constantemente estamos pidiendo, precisamente, Padre Dios, para que usted pueda tener misericordia de cada uno de ellos. Pedimos, Señor, que nos siga acompañando, que nos siga ayudando, que nos siga librando, Señor, de todo mal. Pedir también especialmente por aquellos hermanos y también por aquellas personas que sufren, Señor, el dolor de la guerra. Están, Señor, envueltos en una violencia tremenda. Esperamos, Señor, que también usted tenga misericordia de cada uno de ellos. Señor, usted es grande en misericordia, es bondadoso, es bueno y también es justo. Por esa razón, Señor, elevamos esta oración esta tarde, Señor, estos hombres y mujeres que están aquí conectados, Señor, hijos suyos, porque sabemos, Señor, que usted escucha la oración de los justos. Gracias, Padre Dios, por su paciencia, por su misericordia y porque tenemos, Señor, la absoluta confianza que siempre se va a hacer su santa y divina voluntad sobre la vida de cada uno de sus hijos. Y le pedimos humildemente esta oración a través y por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Oscar, por esta oración de inicio. Quiero recordarles a todos nuestros hermanos y a aquellos que van a ver posteriormente también en Facebook Live que este estudio el día de hoy que trae nuestro hermano Mario será transmitido en vivo y en directo por Facebook Live a través de la página del hermano Néstor Sánchez y también, por supuesto, será subido este estudio a YouTube, al canal Iglesia de Cristo PDA. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por estar aquí todos los días, cada día, para escuchar nuevamente otro interesante mensaje. Vamos a dar el pase al hermano Mario. Hermano querido, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Gracias, mi hermano. Gracias a los hermanos que hacen posible esta plataforma para poder escudriñar un poco de las escrituras. Gracias a los hermanos que se conectan, a los que van a estar por Facebook Live y a las personas. Agradecidos, es un privilegio para mí, es un honor poder compartir un poco de las escrituras con cada uno de ustedes. Esperando que sea de mucho provecho para cada uno de lo que vamos a escudriñar este tema. Me dicen, hermanos, si se logra ver la presentación.
Está perfecto, hermano. Súper. Muchas gracias, mi hermano. Bien, hermanos y amigos, el tema de hoy, el catolicismo y los evangélicos son la misma cosa. Muchos podrán sentirse ofendidos, muchos podrán sentirse extraños por esta afirmación. Muchos se van a extrañar por esta afirmación que se hace aquí. Católicos y evangélicos son la misma cosa. Pero es la verdad. Cuando nosotros vamos a la Escritura, no encontramos a ninguno de estos dos grupos religiosos. No encontramos ni al catolicismo, ni encontramos a los evangélicos en la Biblia. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, no hay ninguno de estos dos grupos. No hay ni seña de ninguno de ellos dos. Muchos piensan y creen que el ser evangélico es mejor que ser católico, que según ellos hacen la voluntad de Dios, pero bíblicamente no es verdad. Mucha gente piensa que porque es evangélico, pues es mejor que el catolicismo, pero no es cierto. Hay veces también muchos hermanos piensan igual de esta manera. Piensan que porque su hijo no es católico y es evangélico, pues no hay problema. Él va a la iglesia, él hace la voluntad de Dios. No es cierto, no es verdad. Lamentablemente muchos hermanos Cristo creen que ser evangélico no hay problema, porque piensan que van a ir al cielo, pero no es verdad, eso no es verdad. Muchos se conforman, bueno, mi hijo no es católico, es evangélico y pues no hay problema, él está haciendo bien, él hace las cosas bien, pero no es cierto. Es más, hay hermanos que llaman a los evangélicos hermanos, cosa que también no es correcta, porque no son nuestros hermanos en la fe. No creen lo mismo, no practican lo mismo, no tienen la misma unidad que tenemos nosotros los cristianos. Ni la palabra católica, ni la palabra evangélico o evangélico encontramos en la Biblia. Usted va a la Escritura, a nuestros amigos católicos, nuestros amigos evangélicos, hermanos, pues le preguntamos dónde habla la Biblia de catolicismo, de católico, de evangélico. Ninguno de los dos existe. No encontramos ningún texto que haga referencia a la Iglesia católica. Ni encontramos ningún texto que haga referencia a los evangélicos. Es más, la palabra evangélico ni existe. Existen evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, pero la palabra evangélico no sé ni de dónde la han sacado. Pero muchos dicen, yo soy evangélico, pero esa palabra no es bíblica. Muchos dicen, yo soy católico, pero esa palabra no es bíblica tampoco, no la encontramos. Si usted es sincero y honesto, va a examinar su Biblia y buscar realmente si a la iglesia que usted pertenece se encuentra en la Biblia. Si usted es honesto, usted es sincero, va a escudriñar su escritura con una mente abierta, con un corazón dispuesto, sincero y honesto, y va a ver que ninguna de estas dos religiones, ni ninguna otra religión existe en las escrituras. Si no la haya, usted debe de apartarse de ella. Recuerde, amigo, es su salvación la que está en juego. Su salvación es su alma la que está en juego. Es su alma la que podrá ir a la vida eterna o a la condenación eterna. Por eso usted debe de darle mucha importancia a su salvación, que es su alma la que está en juego. No podemos hacernos los ciegos o seguir a ciegos. Jesús, allá en Mateo, el capítulo 15, versículo 14, le dijo a sus discípulos, déjalos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús advirtiendo los judíos, les está diciendo que no lo sigan, que no están practicando lo que realmente era la ley. Practicaban mandamientos, practicaban costumbres, pero no estaban practicando y llevando a cabo lo que realmente la ley decía. Lamentablemente muchos no distinguen, no disciernen entre lo bueno y lo malo.
En Hebreos, el capítulo 5, versículo 14, el escritor a los Hebreos, Hebreos 5:14, dice el escritor, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Tenemos que madurar y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En este contexto, el sentido particular en que se le apremia a los lectores a que distingan entre el bien y el mal es en relación con el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo estaba haciendo mucho daño a la obra del Señor. Y por eso ellos tenían que distinguir entre lo que realmente les iba a llevar al cielo, entre lo que realmente les iba a salvar y lo que los iba a condenar. Practicar la ley de Moisés los iba a condenar. Hay diferencia, y había diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. No podían estar practicando las dos cosas. Pero también debemos hacerlo hoy con todas las religiones que existen en nuestros días. Todas son correctas. Todas son de Dios. Cristo solo edificó una sola iglesia. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, profetizando nuestro Señor Jesucristo, Él dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Si aquí usted nota, Jesús está diciendo que Él va a edificar una iglesia. No está hablando de 2, ni de 3, ni de miles. Solo habla de una sola iglesia. Él dice, edificaré mi iglesia porque está hablando de un futuro. Porque en un futuro su iglesia iba a ser establecida. En Hechos 2:47 vemos el cumplimiento de esta promesa de Jesús. En Hechos 2:47 vemos la promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Aquellos que se bautizaron el día de Pentecostés, casi 3,000, fueron añadidos a la iglesia. Ya la iglesia se había establecido. Ya la iglesia existía. Ya no era un futuro, era un presente. Y el Señor a las almas que se estaban bautizando, a las personas que se estaban bautizando, Él las añadía a su iglesia, a su única iglesia. No a 2, no a 3, no. El Señor añadía a su iglesia. No a 2, no a 3, ni a 1,000. Eso no existe en la Biblia. Este ha sido un argumento de Satanás, que le ha dado mucho. Ha sido muy efectivo este argumento de Satanás. Porque el argumento de Satanás, que muchos lo han creído, lo han seguido, es, no importa la iglesia que usted vaya, todas adoran a Dios. Esa es una falsedad. Esa es una mentira de Satanás. Eso no existe. No cree esa mentira de Satanás. Dios solo añade a su iglesia la que Él estableció, la que Él edificó. Si Él no estableció esa iglesia, Él no va a añadir a ella a nadie, porque no es de Él. Cristo no edificó la iglesia católica, Cristo no edificó la iglesia evangélica, por eso Él no va a añadir a ninguna de esas iglesias. Toda planta que Dios no plantó será cortada y echada. Aquí está el problema muy difícil para muchos en aquel día. Mateo 15, versículo 13, Jesús le dijo, pero Él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada, será arrancada. Cristo viene por su iglesia. Viene por una sola iglesia, la que Él edificó, la que Él estableció, no por miles. Viene por la iglesia que Él estableció. No viene a sacar a unos de una iglesia, a otros de otra. Eso tampoco es verdad. Porque lamentablemente mucha gente cree que si usted está en una religión y usted es bueno, entonces Dios va a venir y va a sacar a esa persona de esa religión, va a sacar a la otra de la otra religión y esa es su iglesia. No es cierto. Él viene por su iglesia y Él conoce su iglesia. Efesios 5, versículo 27,
dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Una iglesia, la que él estableció, la iglesia universal, a la que él añade, según Hechos 2:45. No va a sacar de uno, del otro, del otro. Eso es mentira. Viene por su única iglesia que él estableció, que está en la tierra para hacer su voluntad. Bien, ahora veremos, hermanos, por qué afirmo que el catolicismo y el evangélico es lo mismo, practican lo mismo, con diferentes cosas, pero es lo mismo a lo que llega. Uno, el catolicismo no cree en el bautismo bíblico. El catolicismo no cree en el bautismo bíblico. Ellos no creen en el bautismo bíblico, por eso bautizan a niños, no a gente grande. Como ellos no creen en el bautismo, entonces ellos no bautizan a la gente adulta, ellos bautizan a niños, porque según ellos, pues el niño viene en pecado y por eso se tiene que bautizar. Ese bautismo no lo encontramos en la Biblia. El evangélico no cree en el bautismo bíblico. Para ellos es un paso de obediencia y no para salvación. Aunque ellos no bautizan niños, pero igual no creen en el bautismo bíblico, porque para ellos no es para salvación, sino simplemente es un paso de obediencia. La Biblia es clara, amigo. En Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El bautismo es para salvación del alma. Si no hacemos el bautismo bíblico, si yo no practico el bautismo bíblico, yo no podré salvar. Por eso, el catolicismo no cree en el bautismo bíblico, bautiza niños. Los evangélicos no creen en el bautismo bíblico, por eso no bautizan para perdón de pecado. Ellos bautizan para un paso de obediencia, que es lo mismo, a la postre lo mismo, porque ninguno de los dos va a salvar a nadie. Ninguno de los dos va a salvar su alma. Primero, la persona tiene que creer. El bautismo bíblico, el bautismo que la Biblia enseña, es que la persona debe de creer, debe de bautizarse para obtener la salvación. En Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro dice, y les dijo, arrepentidos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para perdón de pecado. No es un paso de obediencia. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que el bautismo es un paso de obediencia. El bautismo es un mandamiento. Y el bautismo es para perdón de pecado. El bautismo es para salvación. Aquí vemos que aunque el catolicismo bautiza niños, que no es bíblico, esa práctica no la encontramos en la Biblia, porque como hemos visto, la persona tiene que ser adulta. Igual los evangélicos no bautizan para salvación, sino como un paso de obediencia, no para la salvación de la persona. Para ellos es solo un paso de obediencia que tienen que cumplir cuando usted pertenece a esa iglesia. Ninguno de los dos grupos cree o practica el bautismo que la Biblia presenta en su palabra. No creen en el bautismo que la Biblia nos presenta. No creen en el bautismo que realmente salva, como la Biblia nos presenta. Ninguno de los dos grupos cree en el bautismo bíblico. El catolicismo bautiza a niños y los evangélicos presentan a los niños porque creen que el niño está en pecado. Otra de las cosas que nosotros podemos ver y encontrar en estos dos grupos religiosos es que el catolicismo bautiza a los niños que según nacen pecado. Y los evangélicos, aunque no bautizan niños, pero presentan a los niños.
El catolicismo bautiza al niño porque creen que el niño está en pecado. Aunque los evangélicos no creen que el niño está en pecado y no bautizan a niños, pero tienen la misma práctica que el catolicismo, aunque un poco disfrazada, pero es casi el mismo punto. Pero ellos lo que hacen es presentar al niño para purificar. Ellos no bautizan a niños, pero sí presentan a los niños para que así no haya ningún mal sobre el niño. Ya la postre viene siendo lo mismo, viene siendo la misma práctica disfrazada solamente. Es la misma práctica, aunque un poco disfrazada, pero lleva la misma idea, lleva el mismo propósito, de que el niño tiene que ser salvo de algo, pero eso no es cierto. No es cierto. ¿De qué tiene que ser salvo el niño? Ninguna de las dos prácticas es bíblica. Ninguna es aceptada por Dios. Porque la Biblia nos dice que el niño es inocente, sin pecado. El niño no tiene problema. El que tiene problemas son los adultos. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, el escritor Salomón dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. Dios hizo perfecto al hombre. Cuando nacemos, hermano, venimos al mundo sin pecado, venimos inocentes. Ya cuando crecemos, pues es cuando nosotros comenzamos a buscar las artimañas, el pecado, el deleite. Dios hizo al hombre perfecto. Ellos con el tiempo buscaron sus artimañas, pecados. Génesis, capítulo 8, versículo 21. Después del diluvio, Dios dijo, y el Señor percibió el aroma agradable. Y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Este texto nos aclara que la intención del corazón del hombre es mala, no desde que nace, sino desde que sabe discernir entre lo bueno y lo malo y escoge. La maldad, la intención del hombre no es cuando nace, sino cuando llega a la juventud. No es de niño. Ezequiel 18:15 dice el profeta, perfecto era en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Perfecto era desde el día que naciste. Día que nacemos, somos inocentes, somos perfectos. Vamos creciendo y llegamos a una edad donde sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí es donde, cuando escogemos lo malo, pues comenzamos a practicar el pecado y nos desviamos de Dios, nos apartamos de Dios. Nacemos perfectos. No llevamos el pecado de nadie, ni el de nuestros padres, ni de nadie. El niño no lleva la culpa del pecado de los padres. En Ezequiel 18:20 dice el profeta, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Dios, aclarando al pueblo de Israel en ese tiempo, les está diciendo que el padre no va a cargar con la maldad ni el pecado del hijo, ni el hijo va a cargar con la maldad ni el pecado del padre. En el pueblo se estaba diciendo un dicho y estaban diciendo, los padres comen la uva ácida y a los hijos les da de entera. O sea, estaban diciendo que los padres pecaban y quienes llevaban la culpa eran los hijos. Por eso Dios les dijo a través del profeta que ese proverbio, ese dicho ya no iba a existir en su pueblo. Y les aclara. Y si usted quiere leer, ahí mismo Ezequiel 1 al 19-20, usted va a ver ahí tres generaciones distintas. Se nos presenta el padre, un padre bueno, un padre que hace la voluntad de Dios, un padre que
ande en las cosas de Dios, ese padre dice vivirá. Pero después dice que ese padre engendra un hijo. Y ese hijo es malo. Hace lo malo. Ese hijo morirá, dice. Pero ese hijo engendra a otro, a su hijo. Y ese hijo es bueno como su abuelo. Como su abuelo. Por eso es que Dios le dice, el alma que peque, esa morirá. Cada uno es responsable delante de Dios. Así que ni bautizar niño, ni presentar niño es bien delante de Dios. Hacerlo es practicar lo que Dios no manda. Hacer eso es practicar lo que Dios no manda. El catolicismo y los evangélicos tienen sus títulos pomposos. Los dos grupos tienen títulos pomposos. El catolicismo tiene sus títulos de papa, patriarca, arzobispo, sacerdote. En los evangélicos también, pastores, pastoras, reverendo, ministro. Son todos ellos títulos pomposos que hacen diferencia entre uno y otro. Cuando en la iglesia que Cristo edificó no existe ninguno de esos títulos. Cuando vamos a la Biblia, no encontramos ninguno de esos títulos. No encontramos ninguno de esos títulos pomposos, lo cual no lo encontramos en la Biblia, ninguno de esos títulos. Jesús prohibió usar títulos pomposos en Mateo 23, versículos 9 y 10. Dice Jesús, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí Jesús les advierte a sus discípulos que no llamen a nadie con un título pomposo, con un título grandioso que quiera hacer ver como más grande que otro. Versículo 10. Dice Jesús, ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. No debemos usar títulos, ni dejar que nos llamen por algún título. Las dos cosas están prohibidas. La Biblia no habla de ninguno de esos títulos. Dejemos de usar. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser humildes, sin estar usando títulos pomposos para querer sobresalir sobre los demás. Como que pudiéramos ser más grandes que otros. Eso en la Biblia no lo encontramos. El catolicismo y los evangélicos tienen mujeres en frente de su religión. Tras las prácticas de ellos, de ambos, es que hay mujeres al frente de su religión. El catolicismo tiene a las monjas, lo que comúnmente nosotros conocemos como monjas. Las monjas suelen estar agrupadas en órdenes religiosas bajo la Iglesia católica. Dentro de eso, de los evangélicos tienen sus reverendas, sus pastoras, y tienen autoridad dentro de la iglesia, lo cual tampoco es bíblico. En ambos grupos, ambas mujeres tienen autoridad sobre los demás, cosa que cuando vamos a la escritura no encontramos ninguna de esas. Porque Dios manda, hermano. Dios manda y aclara. En 1 Corintios 14, versículo 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como también la ley. Entonces aquí vemos que quienes que tienen que estar al frente son los varones, no a las mujeres. No pueden ejercer autoridad sobre el varón. Es pecado, es violar la ley de Dios, es ir en contra de lo que Dios no autoriza. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusión. ¿Quiénes son? ¿A quiénes es que se le da la autoridad?
a los hombres en todo. Versículo 11 sigue diciendo el apóstol Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca. No es la voluntad de Dios que la mujer enseñe, que la mujer tenga autoridad sobre el hombre en la iglesia. Pero que vemos en los dos grupos, que las mujeres sí tienen autoridad. No pueden, no les es permitido por Dios ejercer dominio sobre el hombre. Cuando la mujer enseña, dirige, está ejerciendo dominio sobre el hombre, cosa que no le es permitido. Lamentablemente muchos han llegado a acusar al apóstol Pablo de machista. Diciendo, no, es que el apóstol Pablo era machista porque no dejaba que las mujeres ejercieran las enseñanzas, pero eso no vino del apóstol Pablo, eso vino de parte de Dios. Y es Dios el que dio esa orden, que la mujer aprenda calladamente, que la mujer no ejerza autoridad sobre el hombre. El catolicismo hace sus 9 días cuando alguien muere y los evangélicos hacen sus cultos. Aquí hay otra práctica de ambos grupos, que es lo mismo, viene siendo lo mismo. Por ejemplo, cuando alguien muere, el catolicismo hace sus 9 días cuando alguien muere. Bueno, aquí en Nicaragua, cuando alguien muere, lo entierran. Cuando lo entierran, pasan 9 días haciéndole rezo y el último día, pues, dan comida y cosas así. Los evangélicos hacen su culto cuando alguien ha muerto. Tienen 9 días. Claro, ellos no lo hacen todos los días, pero ya cuando la persona ha cumplido los 9 días, ellos hacen, según ellos, un culto. ¿Pero para qué? Si el que está muerto, ya no hay nada que hacer. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los 9 días que no son bíblicos, que hacen los católicos, y los cultos de 9 días que hacen los evangélicos? Pues la respuesta es ninguno. Es igual, el mismo propósito, solamente disfrazado. Cuando la persona muere, ya no hay nada que hacer. En Hebreos 9:27, dice el escritor a los hebreos, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, la Biblia es clara, la Biblia es contundente y dice que cuando la persona muere, toda esperanza murió. No hay nada que hacer. El catolicismo celebra los 9 días para que la persona pueda salvarse, según los evangélicos hacen sus 9 días para que la persona pues puedan cambiar. Pero ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y cuidado, porque hermanos, hay veces cuando muere un familiar nuestro, pues queremos que se haga una prédica y está bien, pero la prédica tiene que ir para las personas que están ahí, que oigan del evangelio, no para cambiar la situación del que ya murió. Porque el que ya murió, ya no hay nada que hacer. Ya su destino está sellado. Es lo mismo, simplemente disfrazado de otra manera. Cuando la persona muere, terminó su oportunidad. Ya solo espera el juicio. Ni misas, ni culto harán nada por ellos. Nada de eso va a cambiar su situación en el lugar donde está en el Hades. Cuando la persona muere, va al lugar que se llama Hades. Y allí hay 2 lugares. Uno de tormento, uno de consolación. Cuando morimos, a uno de esos 2 lugares vamos. Y hagan lo que hagan nuestros familiares aquí, nada va a cambiar esa situación. Ya está sellado el destino cuando morimos.
El catolicismo usa la tal agua bendita y los evangélicos usan el tal aceite consagrado. Los evangélicos usan el tal aceite consagrado, que es un negocio. Ninguna de las dos cosas son bíblicas. Ninguna de las dos cosas tienen efecto en la vida de la gente. Solamente es negocio. Lo único que santifica, limpia al ser humano es la palabra de Dios. No hay nada de eso de agua bendita. No hay nada de aceite consagrado. Todo eso es negocio. Más nada. No hace nada. Lo único que santifica, lo único que limpia, lo único que nos cambia es la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice Jesús, santifícalos en la verdad. Tu palabra es lo que nos santifica, lo que nos limpia. Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Lamentablemente todo es un negocio. Vender agua bendita, vender aceite consagrado, es simplemente parte del negocio de estas personas. Pero no tiene ningún efecto en la vida de la gente. Lo que tiene efecto en la vida de las personas es la palabra de Dios. Tanto el catolicismo dice sacar demonios como los evangélicos. Ambos tienen la misma práctica. El catolicismo, según ellos, saca demonios. Los evangélicos también practican el sacar fuera demonios. Ambos, según ellos, hacen exorcismo en las personas poseídas. La actividad de los demonios terminó, se acabó. Era para un tiempo determinado. En Mateo capítulo 8, versículo 29, Mateo 8, 29, y gritando diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de David? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Estos demonios sabían que tenían un tiempo solamente, pero ellos no sabían cuándo era ese tiempo. Ahora que el Hijo de Dios ya estaba en la tierra, ellos se extrañan y dicen, ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Sabían que solo era por un... Los mismos demonios sabían que tenían un tiempo determinado. Era por un tiempo limitado, no era para siempre. Ellos están encerrados ahora. Su actividad dejó de funcionar cuando la Biblia fue completada. Dejó ya de existir. Los demonios están encerrados, no andan libres. Eso de que hay posesión de demonios, eso no es verdad. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de tiniebla, reservados para juicio. Ellos están guardados, ellos están reservados, esperando el juicio. Judas 6. Y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran. Ellos están encarcelados. Ellos están guardados. Para que cuando Cristo venga, pues allí el juicio final. Dale el veredicto final. Están guardados, reservados para el juicio final, que será el día que Cristo venga por segunda vez. Ya no hay actividad demoníaca. No se deje engañar por quienes comercian con la palabra de Dios, porque todo es comercio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pedro advirtió, en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición. Hablando de los falsos maestros, Pedro dice, en su avaricia, en el deseo de tener dinero, van a explotar con palabras falsas. Pero el juicio de ellos
no está dormido. Cuando Cristo venga, Cristo va a pagar según sus obras, según sus hechos. Según de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. El apóstol Pablo defendiendo su apostolado. Él dice, yo no ando comerciando con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es comercio, no es para hacer negocio, pero eso es lo que vemos hoy. Todo es negocio. No se usa usted como una mercadería. Ya la actividad de los demonios terminó. Ya no tienen actividad en la tierra. Tanto católicos como evangélicos recolectan ofrenda todos los días que se reúnen. Otra de las prácticas dentro de ellos es que todos los días que se reúnen, todos los días recogen ofrenda. Los católicos recolectan ofrenda todos los días que se reúnen. Los evangélicos también recolectan ofrenda todos los días que se reúnen. Si se reúnen de lunes a domingo, pues recolectan la ofrenda, tanto católicos como evangélicos. En las misas, el catolicismo va a recolectar ofrenda, sea lunes, sea martes, sea miércoles, jueves, viernes, sábado, siempre la recolectan. Los evangélicos, de la misma manera, tanto católicos como evangélicos. Si todos los días se reúnen, todos los días recolectan dinero, todos los días recolectan ellos según ofrenda. La Biblia nos manda a que la ofrenda solo debe ser el primer día de la semana. Dios nos autoriza recolectar la ofrenda solo el primer día de la semana, el día domingo. No tenemos autoridad para otro día. En 1 Corintios 16, 1 y 2, dice el apóstol Pablo, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia. Versículo 2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Dios nos manda, Dios nos autoriza el primer día de la semana, el día domingo. No tenemos autoridad para hacerlo ningún otro día. Cuando lo hacemos otro día, vamos en contra de lo que Dios nos está mandando. Vamos en contra de lo que Dios nos está autorizando. No hay patrón para recolectar la ofrenda todos los días o 2 veces por semana. No lo encontramos. No hay ningún texto que nos autorice, que nos dé autoridad para que lo podamos hacer. El único día autorizado por Dios para que ofrendemos es el primer día de la semana, el día domingo. Hacerlo otro día es ir en contra de la voluntad de Dios, es ir en contra de lo que Él nos autoriza. Pecamos si lo hacemos. Cualquier otro día que no sea el domingo, primer día de la semana, pues pecamos. Pregunta, ¿qué día ofrenda usted a mí? ¿Qué día usted ofrenda? Una vez, un señor evangélico, hablando sobre la ofrenda, él me preguntó y me dijo, ¿me voy a condenar por ofrendar todos los días? Le dije yo, bueno, se va a condenar por no respetar lo que Dios le manda. Dios solamente le autoriza el primer día de la semana. Tanto el catolicismo como los evangélicos hacen sus kermeses, sus bazares, sus ventas de ropas y comida. El catolicismo hace sus kermeses, sus bazares, sus ventas de ropas, comida. Los evangélicos de la misma manera tienen la misma práctica de sus kermeses, sus bazares, sus ventas de ropa y comida para recolectar dinero. No les basta hacerlo todos los días. Entonces hacen kermeses, venden ropa, venden comida, venden de todo para, según ellos, tener dinero. El mismo negocio, convirtiendo la religión en una empresa, convirtiendo los locales en negocios
de vender cualquiera de las cosas que ellos pueden vender. El local es para adorar a Dios. No es un lugar de comercio. No es un mercado. No es para hacer actividad de ninguna clase. En Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Versículo 14. Y encontró en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerda, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quita esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, una casa de ladrones, dice otra versión. Versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Lamentablemente lo mismo que sucedió en los días de Jesús, haciendo negocio, comerciando en el templo que era para adorar a Dios. La gente ya respetaba el templo donde Dios debía de ser adorado. Jesús lo condenó. Si Jesús viniera a la tierra, haría lo mismo que hizo aquí. Si Jesús bajara a la tierra, cosa que no va a suceder. Pero yo estoy seguro que si Jesús bajara, hiciera lo mismo con todas estas religiones. Volcaría todo lo que haya ahí. Han convertido la religión en negocio, una empresa, algo para subsistir. Tanto en el catolicismo, el Papa tiene la última palabra, como en los evangélicos, el pastor tiene la última palabra. Que los dos grupos tienen una cabeza que los guía. Una cabeza que tiene la autoridad sobre todos ellos. En el catolicismo, el Papa tiene la última palabra. En los evangélicos, el pastor tiene la última palabra. Se hace y se dice lo que ellos digan y determinan. Si el Papa dice se tiene que hacer algo, el catolicismo lo tiene que obedecer. Si el pastor dice que se tiene que hacer algo, aunque no sea bíblico, se tiene que hacer. Ellos tienen la autoridad. Pero la Biblia, el único que tiene la autoridad es Cristo, tanto en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Dijo Jesús a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El único que tiene la autoridad, toda, sin excepción, es Cristo Jesús. No hay nadie que tenga autoridad más que Cristo Jesús. Ningún hombre la tiene. Efesios capítulo 1, versículo 22, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo está sometido a los pies de Cristo Jesús, porque él es el único que tiene la autoridad, no solo en la tierra, sino en el cielo. Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice el apóstol Pablo, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo Jesús es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Primera de Pedro 3:22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Todo está bajo la autoridad de Cristo Jesús. Nadie en este mundo tiene autoridad. Solamente Cristo Jesús tiene el poder, la autoridad de todas las cosas y sobre todas las cosas. Lamentablemente muchos usurpan esta autoridad que solo Jesús tiene y se ponen al nivel de Jesús, a lo cual darán cuenta en el juicio final. Entonces, aquí vemos que lamentablemente ellos tienen una cabeza visible y respetan esa cabeza y hacen lo que esa cabeza dice, pero no lo que Cristo manda. Lamentablemente, pero es la verdad. Tanto la Iglesia Católica como los
evangélicos usan instrumentos musicales en la adoración a Dios. Ambos grupos usan de los instrumentos musicales. Tanto la Iglesia Católica como los evangélicos usan instrumentos musicales en la adoración a Dios. La Iglesia usa sus pianos, guitarras en la adoración a Dios. Como también la usan las religiones evangélicas, lo cual no está autorizado en la palabra de Dios. Dios manda solamente cantar. Dios solamente autoriza el que cante, como también la usan las religiones evangélicas. No está autorizado por Dios, manda cantar. Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, hablando entre vosotros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor. Que autoriza Dios, que autoriza Cristo en su palabra, es que cantemos, le alabemos con el corazón, no con instrumentos musicales, con los labios. Hebreos, el capítulo 13, versículo 15, dice el escritor, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Debemos cantar, debemos alabar al Señor con nuestros labios. No pasemos por alto lo que Dios manda en su palabra. Él solo manda cantar con nuestros labios, no tocar instrumentos musicales. No vayamos más allá de lo que está escrito. Tanto católicos como evangélicos no practican la cena del Señor. Ninguno de los dos grupos respeta la cena del Señor. Tanto católicos como evangélicos no practican la cena del Señor. Ninguno de los dos grupos lleva a cabo la cena del Señor como Dios lo manda. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Versículo 24. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Hace esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Debemos hacerlo cada primer día de la semana, cada domingo. Hechos 20, versículo 7, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Tenemos la iglesia del primer siglo, participaba de la cena del Señor cada primer día de la semana. Esa es la autoridad que tenemos. Ninguno de los dos grupos, religiones, cumplen con este mandamiento de Dios. Los católicos lo hacen cualquier día que se reúnen. Y no lo hacen como Dios lo manda. Porque solo el cura, el sacerdote, toma el pan. Lo que ellos llaman hostia. Y participan de licor, no de jugo de uva. Y solo el cura lo toma. Solo da la hostia a los feligreses. Mateo 26, versículo 28. Jesús en su última cena dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Solo Él lo hace, no lo hacen todos los miembros. Los evangélicos no lo hacen. Tal vez lo hacen una vez al año o cada 6 meses. Otros lo hacen solo cuando el domingo cae en luna nueva. Ninguno de los dos grupos cumple la voluntad de Dios. Amén. Examine su religión, su práctica, lo que usted está practicando. Examínelo a la luz de las Escrituras. Examine su práctica a la luz de las Escrituras. El hecho de que usted no sea católico y sea evangélico, eso no lo hace practicar o estar bien delante de Dios. 1 Corintios 13, versículo 5, dice el apóstol Pablo, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos
de que en verdad no pasen la prueba. Si usted se examina y usted no está pasando la prueba, pues haga una reflexión, medite. Es su salvación, es su alma la que está en. Examine usted lo que practica sinceramente y honestamente a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestros sentimientos. Que muchos dicen, yo me siento bien, pero no es eso como nosotros debemos de examinar. Debemos de examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir lo que Dios nos dice. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanito. Muchas gracias entonces por habernos traído ese tema interesantísimo, que tenemos que recordar todo el tiempo que cristianos, perdonen, que católicos y evangélicos son exactamente lo mismo, o practican exactamente las mismas cosas, salvo ciertos detalles ¿cómo se llama? Que los hacen un poquito diferentes, pero de todas maneras no están cumpliendo con el mandamiento del Señor como Él quiere. Vamos a tener una oración entonces. Quiero pedirle en esta ocasión a nuestro hermano Sergio, ¿es posible que nos guíen una oración, por favor? Amén, hermanos, oremos. Adelante, hermanito, gracias. Nuestro Padre generoso que estás en el cielo, queremos dar gracias por este momento que nos has instruido a través de las cosas que son correctas, estableciendo así una diferencia con las cosas que son erróneas o fuera de la verdad. Ayúdanos, Señor, para comprender este material, para entender, Señor, siempre de tu voluntad, para que también podamos tener también el incentivo de poder conversar y instruir a otros acerca de esta gloriosa verdad. Bendice a mi hermano por la buena lección que esta tarde nos ha traído, por confirmar nuestra fe, por hablarnos, Señor, de las cosas que son gratas delante de tu presencia. Y también una bendición especial por aquellos que cada día apartan un tiempo, Señor, para ser instruidos, para recibir el conocimiento, Señor, de tu palabra, la cual nos ayuda siempre para tener una mirada puesta allí en el cielo. Gracias, Señor, porque somos beneficiados al concurrir cada día para tener una mirada hacia el Evangelio, a la palabra eterna, la palabra que vive en nosotros. Y estamos contentos, Señor, y agradecidos por que tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Perdónanos, Señor, si en algo nos hemos equivocado. Ayúdanos siempre para poner una mirada en Cristo y que eso pueda siempre renovar la confianza, la fe que tenemos puesta en Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén, hermano. Señor. Muchas gracias, hermano Sergio, por la oración, la cual nos conecta con el Señor. Vamos a el Facebook. Hermano Néstor, ¿cuáles serían las novedades del día de hoy? Mi hermano, buenas noches a todos, hermanas y hermanos. Estuvo con nosotros aquí en Facebook la hermana Alicia Zamora, Vanessa Vegaraya, Richard Rosson, Arelis Calzadilla Moreno, Isabel Ramos, Susana Treviño, José Nazario Tobías, Eleazar Sánchez, Joel Alana Velázquez, Hernán Castellano González y Erinelsa Velázquez. Un saludo de Joel Erinelsa Velázquez diciendo bendiciones, hermanos. La hermana Susana Treviño dice saludos y bendiciones desde Lake Jackson. Perdón. Gracias por la lección de hoy, hermano Mario. Es triste que estas sectas no aman la verdad del Evangelio. Eso es lo que tenemos hoy día. Sí, eso es lo que tenemos como saludo. Invitamos que pueden volver a escuchar esta tremenda lección que el hermano ha presentado y en Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Están todos invitados. Joel Alana Velázquez dice buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias por la enseñanza. Saludos. Eso es lo que tenemos, hermano Ernest. Ok, hermanito Néstor. Bueno, vamos entonces ahora. La hermana Marisa de Figueroa puso aquí unas manitos con un amén. Muy buena lección, hermano Mario. Muchas gracias, dice la hermana Marisa de Figueroa. Estoy leyendo de inmediato que están apareciendo los mensajes aquí en el chat. Bueno, vamos a pasar a los comentarios. La verdad es que ah, todos los días aparecen denominaciones diferentes, con diferentes, con un apellido adicional, digamos, podríamos decir. ¿Ya?
Entonces, pero cuando uno se pone a, digamos, a verlos un poquito, no distan para nada prácticamente de lo que suelen hacer sus antecesores, ¿ya? Es decir, que todos practican el no bautismo, no por los mismos motivos por los cuales se debe uno bautizar, el tema de la recolección de las ofrendas, de la recaudación de los dineros dentro de la congregación, todas aquellas cosas son de orden mundano, material, inventados por ellos mismos, o tergiversados o torcidos por aquellas denominaciones que han salido del sectarismo, ¿ya? Eh, Tiene mucho que ver esto ¿cómo se llama? Con las denominaciones que salieron del calvinismo, de Martín Lutero, Juan Calvino, que ellos empezaron a apostatar de otras denominaciones, salieron de la Iglesia Católica, en fin, ahí nació el protestantismo y se empieza a ramificar todo. Bueno, no voy a hablar más, quiero escucharlo a ustedes mejor. Gracias, hermano, nuevamente. Está todo clarito, parece. Más clarito que el agua. Bueno, Súper. hermanos queridos. Hermano Nilsson. Estoy cambiando el nombre, vaya, hermano. Hola, hermano Nilsson, buenas noches. Adelante. Sí, mi papá es que se llama Nelson. Ah, él se llama Nelson, usted se Bu- llama Nilsson. sí, Ya. buenas noches, mis queridos hermanos. Hermano Mario, un tema muy importante para nosotros, ¿verdad? De cómo identificar esas iglesias erróneas que por ciertos detalles, pues no practican lo mismo, pero de igual manera están erradas, ¿verdad? Pero tengo una preguntita aquí, hermano, sobre tal vez usted me dirá que no va al tema, pero Primera de Corintios 9, 20, 22, el apóstol Pablo, cuando dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. La pregunta es, ¿será que hoy en día nosotros, habiendo pues tenido, o mejor dicho, seguir luchando pues nuestra salvación por el verdadero evangelio, nosotros nos conseguimos muchas veces estos religiosos y cuando esas palabras allí, ¿será que quiere decir que yo debo como que estar con los evangélicos o, para poderlos ganar al verdadero evangelio? Gracias, hermano Nilsson, por su pregunta, muy buena pregunta. Pues no, hermano, porque, bueno, Pablo hizo algunas cosas, pero que no violaba la ley de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, circuncidó a Timoteo. ¿Pero por qué circuncidó a Timoteo? Porque Timoteo era de padre griego, aunque su madre era judía. Entonces, en ese sentido, Pablo circuncidó a Timoteo, pero no circuncidó a Tito. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque los padres de Tito eran judíos. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice que él se hizo a los judíos, es que él buscó la manera de cómo llegar a ellos y predicarles el evangelio de una manera que ellos pudieran cambiar su mentalidad. Pero no es que Pablo se volvió judío para practicar la ley de Moisés y de esa manera que los judíos llegaran al evangelio, porque eso iba a ser en contra de lo que Dios practicaba. Entonces, sí tenemos nosotros que buscar las maneras de llegar a las personas, pero no practicando lo que Dios nos autoriza, porque allí sería un problema con Dios. Yo no puedo ir a predicar a un católico
y digamos, si me invita a su casa, arrodillarme ante un santo, a lo que ellos llaman santo, para hacerme de ellos, ¿no? Eso sería pecado delante de ellos. Tengo que buscar la manera de predicarle el evangelio, que ellos puedan abrir su mente, pero no haciendo lo que ellos hacen. Sí, hermano, totalmente de acuerdo con su comentario. Gracias, hermano, por su respuesta. Hermano Néstor, ¿quiere decir algo? Sí, yo creo que sería bueno que examinaran el capítulo 8, versículos 7 al 12 de Primera de Corintios, para entender luego el contexto que viene allí. Ajá. Lo dejo ahí nomás. Sí, hermano. Gracias, hermano Néstor. Ok. Bien, hermanitos, ya estamos llegando al final. ¿Algún otro comentario? Muchísimas gracias nuevamente a nuestro hermano Mario por haberse dado el tiempo. Hermano Néstor, ¿quiere decir algo más? Hay un mensaje del hermano Hernán Castellano Dígame. González, no quiero dejarlo de lado. Bendiciones, hermano, excelente lección. Aquí estoy compartiéndola con un hermano de la iglesia y me pidió compartirla con su hija bautista. Ella es bautista. Así que va llegando el mensaje ahí que dio el hermano Mario. ¿Ya? Eso nomás, gracias. Muy práctico el estudio del día de hoy, muy claro. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios los cuide, los proteja en esta noche que se acerca y que el día de mañana, si Dios lo permite, tengamos la vida y la salud nuevamente para poder volver a conectarnos en esta plataforma y podamos oír nuevamente lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros sin excepción. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao. Buenas noches, hermano. Bendiciones, hermanitos. Dios los bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Chao, chao, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Que descansen. Igualmente, cuídense del resfriado. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Bien, Mañana, hermano. hermana. Buenas noches. Si Usted Dios faltó quiere. bien, ¿ya? ¿Mm? La hermana Doris. Sí, estaba escuchando.